Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Hola amigos, bendiciones. Buenas tardes a todos, bendiciones. Bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Yo soy el pastor Julio Vientos, que está contigo como de costumbre de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Siempre estoy aquí contigo trayendo noticias de interés, analizándolas a la luz de la palabra, pero también tocando temas de interés a la luz de la palabra y desde una cosmovisión bíblica, sobre todo temas para educar a la iglesia, al cristiano, ¿verdad? En cuanto a todas las ideologías y las ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios y la iglesia. Y mi propósito siempre es poder equiparte lo más que tú puedas para que puedas prepararte para defender la fe como es debido, ¿no? Así que eso es lo que hacemos, parte de lo que hacemos aquí, además de que a veces tenemos invitados, personas que están con nosotros en el programa, hablando de diferentes temas y siempre con un propósito de educar y de enseñar y de ir creciendo juntos en esta comunidad, ¿verdad? Donde nos encontramos. Así que bendiciones a todos, gracias por estar conectados. Les pido que compartan este video. Como siempre les dejo saber al principio del video, les digo que por favor compartan el mismo a sus redes sociales y también a sus contactos, ¿ok? A sus contactos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, etcétera. Como siempre, pues nos están viendo a través del canal de Generación News, ¿verdad? Aquí en Facebook, pero también nos escuchan a través de la aplicación de TuneIn, a través de MyTuner Radio, a través de Euforia, y ahora también nos ven a través de lo que es Telegram, ¿ok? En el Telegram de Generación News también estamos saliendo en vivo por ahí por el Telegram de Generación News. Así que aquí estamos. Escríbame, déjeme saber de dónde me está viendo, déjeme saber dónde se encuentra para poder saludarle. Y ahorita vamos a entrar entonces en el tema que nos compete hoy, que es prácticamente una continuación del tema que hemos venido hablando los últimos 2 días. Hoy vamos a estar hablando sobre las 4 estrategias del pensamiento liberal para engañar a la iglesia. Vamos a abundar un poquito sobre eso y vamos ¿verdad? A desarrollar un poco ese tema para que todos estemos al tanto y educados sobre el mismo. Bueno, como siempre hago al principio del programa, siempre me gusta poder poner la información de las redes sociales para que usted pues obviamente me siga en las demás plataformas que tengo. Aquí le estoy poniendo la información de las redes. Me puede seguir en mi canal de YouTube, ¿ok? Que es Pastor Julio Vientos, y ahí puede suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que la campanita le diga toda aquella, ¿verdad? Contenido nuevo que estamos subiendo. Ahí siempre están los programas de estos programas de Generación News y de las noticias a la luz de la palabra, y también los estudios bíblicos que doy los miércoles, versículo a versículo, que estamos estudiando el libro de Romanos. También los va a encontrar ahí en mi canal, ¿ok? Me puede seguir también en mi página de Facebook, Pastor Julio Vientos, en mi página de Instagram, Pastor Julio Vientos, en Twitter, J. Vientos, y en mi canal de Telegram, que también están los programas que aquí se comparten, siempre se suben allá, y me consigue ahí como Pastor Julio Vientos. Y como usted sabe, a mí me honra pastorear una iglesia hermosa, que es la Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Altamonte, y te pongo por ahí la información de nuestra página web y también el teléfono 407-724-8477, por si en algún momento estás en el área o me estás viendo de acá y quieres visitarnos, pues estás invitado para visitarnos en cualquier momento. Hay información del teléfono y de la página web
y la dirección de donde estamos ubicados, ¿ok? Bueno, así que ya terminé con esos anuncios y como terminé con esos anuncios, pues entonces vamos a saludar a la gente. Vamos a saludar a la gente que ya se conectó con nosotros y que están aquí ya fielmente. Tenemos a Nancy Hernández. Hoy fue la primera en conectarse. Nancy Hernández dice: Dios le bendiga abundantemente. Saludos. Tenemos a Angie, que Angie Ramos nos dice: saludos, pastor Angie Ramos. Dios te bendiga. Nancy nos dice que ya compartió el programa. Nos dice que buen provecho a los que están almorzando. Ciertamente sí. Buen provecho a los que están almorzando. María Cortés dice: Dios les bendiga mucho. Está ahí María Cortés con nosotros viéndonos. Nancy nos dice que nos saluda desde Texas. María Cortés dice que ya lo compartió. Rosani Crespo nos dice saludos. Saludos, Rosani. Gracias, bienvenida por estar aquí con nosotros en el día de hoy, de compartir obviamente con nosotros en el programa de hoy, como siempre, ¿verdad? Siempre estás ahí con nosotros, así que bendiciones. Así que nada, vamos entonces a entrar en el tema, o a continuar, mejor dicho, en el tema que ya habíamos comenzado hacía 2 días, ¿verdad? Donde hemos estado hablando sobre equipándonos, ¿verdad? En este sentido de que cómo el pensamiento liberal ha secuestrado a la iglesia, ¿verdad? Y en esas conversaciones que hemos tenido en estos días, ¿verdad? Yo les dije a ustedes en el día de ayer, y esas son las 4 estrategias que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Del pensamiento liberal para engañar a la iglesia. Vamos a ponerlo por aquí para que usted vea. Dijimos que todo este movimiento de pensamiento liberal o de estas ideologías liberales que se han infiltrado en la iglesia, que han tomado la iglesia, como yo, ¿verdad? Digo, la han secuestrado en el área, ¿verdad? Espiritual y de pensamiento y teológica y doctrinal. Ellos utilizan 4 pasos o 4 estrategias que son bien comunes y que es importante que estemos al tanto de ellas, ¿ok? Así que vamos a estar pendientes y quiero leer sus comentarios porque hoy quiero ponerme el sombrero de maestro para poder enseñarles a ustedes un poquito sobre esto, porque obviamente a mí me apasiona leer sobre todas estas cosas y educar a la gente, a la iglesia, discipular a la gente en estos temas, porque verdaderamente necesitamos estar apercibidos. Y como dice el libro de Hebreos, necesitamos que nuestro discernimiento, ¿verdad?, esté ejercitado, ¿verdad? Cuando no tenemos el discernimiento ejercitado, pues lamentablemente cualquier cosa que nos suene o se parezca a nos puede engañar. Bueno, ahí está. Hemos hablado de esto en estos días, no de los 4, pero hemos comenzado más o menos. Y dijimos que estas 4 estrategias que el pensamiento liberal obviamente aplica y que el pensamiento liberal introduce, lo primero que hablamos fue la animosidad teológica. Y en la animosidad teológica estuvimos hablando sobre cómo ellos entonces empiezan a poner esa animosidad entre los cristianos conservadores y los cristianos más liberales y empiezan a utilizar un lenguaje, ¿verdad?, que ellos empiezan a deconstruir y empiezan a darle una nueva definición a ese lenguaje, pero que es un lenguaje que en su esencia, cuando usted lo mira, ¿verdad?, es engañoso y encierra medias verdades. Dijimos que ese lenguaje pues encierra medias verdades. Otra de las cosas que dijimos fue el asunto de la deconstrucción doctrinal. Y en ese aspecto de la deconstrucción doctrinal, vamos a ir por aquí para verlo. En el caso de la deconstrucción doctrinal dijimos claramente, ¿verdad?, que ellos denigran y bajan, o sea, le quitan valor a la escritura, ¿ok?, a la palabra de Dios. Ellos obviamente degradan académicamente a un nivel académico la Biblia como si fuera simplemente un libro de historia, ¿verdad? Es lo que ellos en ese sentido pues muchas veces hacen. Saludamos ahí a Luis Quiñones que se conectó, a Luz Carmona
que se conectó, también a Rafa Lebrón y a Nélida Santana. Saludos, Nélida, bendiciones. ¿Ok? Dijimos eso y dijimos que obviamente el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, ¿verdad? Es un evangelio exclusivo porque Jesús mismo pronunció que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Aunque el sacrificio de Cristo en la cruz incluye a todos, el seguirlo, ¿verdad? Es un solo camino y es Cristo. No hay varios caminos, no hay muchos caminos, no es uno de los caminos, sino que es el único camino. Y obviamente ese concepto de que Cristo es el único camino, de que nuestra fe tiene que estar puesta solamente en el Hijo de Dios, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, es un concepto que es incómodo y es ofensivo para las personas que tienen estas ideologías liberales, ¿ok? Y que se autodenominan como gente cristiana. Es ofensivo para ellos porque ellos tienen una incapacidad tremenda para poder definir bíblicamente lo que es el amor. Y lo definen obviamente a su manera. Entonces, obviamente, esto que yo acabo de decir, de que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, obviamente crea fricciones con los principios que ellos creen del liberalismo. ¿Por qué? Porque reta y confronta el error y el engaño que ellos han creído o que han creído como una verdad, y lo cual obviamente es una mentira. Entonces, pues, dijimos también y vimos, de hecho yo compartí unos videos con ustedes sobre cómo esa filosofía y esas ideologías liberales se han infiltrado y han hallado cabida en denominaciones conocidas y denominaciones históricas grandes de años en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Puerto Rico, como son denominaciones como los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los episcopales, ¿verdad? Incluso algunas denominaciones independientes. Y vimos varios videos. Yo le puse 2 videos para aquellos que quieran ver más, pues obviamente tienen que ir a- al programa pasado, ¿ok? Entonces, vimos esos videos, los analizamos, vimos lo que decían los videos y entonces recuerdo como ahora que lo último que dijimos en el día de ayer es que qué más podemos esperar cuando la iglesia voluntariamente cambia el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la Trinidad. Yo le llamo la Trinidad de la diversidad, de la aceptación y de la justicia social. Si se dan cuenta, esto es algo bien serio lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en el tiempo, en el último tiempo de la apostasía y de la herejía, pero fuertemente. ¿Ok? So, es interesante porque eh, estas cosas suceden y estas cosas se infiltran cuando obviamente la iglesia como tal, ¿verdad? Ha abandonado el señorío de Cristo y ha abandonado la palabra. Lo primero que se abandona es la autoridad de la escritura. Y entonces empezamos a adoptar otras cosas para sustituirlas por lo que la Biblia enseña. Por eso es que yo digo que no se puede esperar menos cuando la iglesia voluntariamente cambia el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la Trinidad de la diversidad, por la Trinidad de la aceptación y por la Trinidad de la justicia social. Así que en honor a la diversidad, en honor a la aceptación y en honor a la justicia social, hemos cometido un montón de errores y nos hemos desviado del evangelio bíblico. Entonces, esta gente han tenido éxito, un éxito brutal, en poder infiltrarse en congregaciones, tristemente a través de teólogos y pastores que comenzaron en sus academias y seminarios bíblicos que estudiaron y seminarios teológicos a ser, a ser influenciados por estas ideas, porque esto comienza, como compartía conmigo el pastor Milton Picón en uno de los programas,
Esto comienza en los seminarios. De hace muchos años atrás, pues ya los seminarios evangélicos y cristianos y denominacionales empezaron a infiltrarse con profesores y con personas de ideas liberales, de ideas socialistas, de ideas de izquierda, que empezaron a interpretar la Biblia con los lentes de sus ideologías. Y comenzaron entonces a crear un falso evangelio creado conforme a su propia imagen y a su propia semejanza. Y como suena bonito, pero en esencia no es verdad, obviamente cualquier persona que no tenga un conocimiento bíblico profundo y serio y una teología sólida, pues obviamente va a caer en este error. Entonces, hoy 2023, hoy ya en el 2023 donde nos encontramos, pues obviamente vemos una iglesia tristemente en muchos lugares débil, una iglesia donde hay una crisis seria de discipulado, ¿verdad? Donde tenemos cristianos que son cristianos de orilla, como yo le llamo, con una fe bien superficial, bien superficial. Encima de eso, pues obviamente vemos que no hay madurez, ¿verdad? En la fe, la gente no madura y como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Habiendo entre vosotros divisiones, murmuraciones, disensiones, obviamente pues esos son señales de que ese cuerpo, esa iglesia, esa gente no han madurado. Porque donde el fruto de la carne predomina y gobierna, obviamente no está gobernando ni predominando la vida del Espíritu de Dios. Entonces es importante que tengamos esto bien claro y bien presente. ¿Por qué? Porque el propósito es que nosotros crezcamos y podamos, obviamente, madurar, ¿verdad? En Cristo, que no nos quedemos igual. Si usted lleva 20 años en el Evangelio y usted lleva 20 años congregándose y usted todavía sigue con las mismas patrones de pecado, con los mismos montañas rusas emocionales en su vida, con las mismas situaciones teológicas en términos de superficialidad, pues usted no ha crecido y usted está a la merced de cualquier cosa o cualquier viento de doctrina que venga por ahí y se lo lleve enredado. Entonces tenemos que tener bien claro que es de suma importancia que nosotros empecemos a tomar bien en serio, primero la escritura, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomarla bien en serio. Tenemos que realmente enamorarnos de la palabra de Dios. Entonces, no hay manera de tomar la escritura en serio y la palabra de Dios en serio cuando no la leemos, cuando no tenemos hábitos de lectura bíblica, cuando no estudiamos la Biblia con responsabilidad, cuando no conocemos las doctrinas básicas del cristianismo, cuando quizás nos hemos criado en iglesias que son de corte bien legalista, donde sencillamente enfatizan más en las obras y en el ponte, quítate, que en realmente el carácter de Cristo en nosotros de adentro hacia afuera. Ahí es que entonces vamos a ver una deficiencia. Es como aquella persona que tiene en su cuerpo una deficiencia de algo. Pues mira, tú tienes una deficiencia de calcio, una deficiencia de vitamina C, una deficiencia. Asimismo pasa en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay deficiencia de la palabra, que es el alimento sólido que dice la Escritura, con el cual podemos solamente crecer. Entonces vemos todas estas ideologías que se han infiltrado y han hallado lugar y han hallado cabida en diferentes iglesias, denominaciones y en la mente de la gente. Y entonces, por eso vemos que hay mucha gente que vive una fe sincretista. ¿Qué es una fe sincretista? Es que creen en Cristo, sí, yo creo en Cristo, pero también ¿ves? O sea, es Cristo, pero le añaden también otra cosa. Y empiezan a adoptar ideas de diferentes cosas que escucharon, de aquel que vieron en YouTube, del libro que leyeron de tal cosa, de aquel muchacho que vieron allá, y empiezan porque les sonó a, ¿verdad? Como no tienen el discernimiento ejercitado, no pueden pasarlo por el filtro de la escritura, entonces empiezan a adoptar todo ese tipo de cosas y usted empieza a ver que son personas, por ejemplo, que creen en Cristo, pero creen en el aborto. Sí, yo voy a la iglesia, creo en Jesús,
pero yo creo en el aborto y yo creo que la mujer debe decidir por su cuerpo. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Yo creo en Cristo y creo en Jesús, pero creo también, ¿verdad?, que amor es amor y que las parejas del mismo sexo, si se aman, pues deben casarse. Entonces, cuando usted ve esa mezcolanza, cuando usted ve esa mezcla dentro de una iglesia y en un cristiano, la cosa está mala de verdad. ¿Ok? Está mala de verdad. Entonces, el propósito por el cual yo hago este programa, mi gente, es para yo poder poner en práctica lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versos 4 y 5, que la escritura dice claramente que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero también dice claramente que tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted busca en el original del griego, la palabra esa que dice ahí, todo argumento, es la palabra ideologías, ideas, ¿verdad? Son palabras e ideas que se levantan en la mente de la gente contra la palabra, contra el conocimiento de Dios. Y entonces esas ideas que se tratan de arraigar y levantar contra el conocimiento de Dios, parte de lo que yo trato de hacer en este programa a través de la educación y de la enseñanza es derribar esos argumentos a la luz de la palabra. Por eso es que el programa se llama Las noticias a la luz de la palabra, ¿ok? Así que habiéndole dado esa información que acabo de darle ahora y habiéndole dicho todo esto, ¿verdad? Que hoy vine con el sombrero de maestro, como le dije, hoy no voy a analizar noticias, hoy voy a hablar de este tema y vine con el sombrero de maestro a enseñar, a que nos sentemos en la escuelita, como yo digo, y aprendamos, nos eduquemos, crezcamos y que Cristo siga siendo formado en nosotros y a través de la verdad de Dios seamos libres y esa verdad de Dios también desplace en nuestra mente y en nuestra alma aquellas cosas que han sido sembradas que no son de Dios y que hemos adoptado y no son de Dios ni son bíblicas. Entonces, quiero dejarle con eso. Voy a ir a una pausa, pero regreso porque entonces vamos a hablar de ese tercer punto, ¿verdad? Ya hablamos en los programas anteriores de la animosidad teológica, de la deconstrucción teológica y vamos a hablar ahora de cómo la iglesia y cómo algunos cristianos abrazan la secularización, ¿ok? Lo que es abrazando la secularización, cómo muchas veces no nos damos cuenta, pero queremos tener una fe bíblica, pero a la misma vez tenemos una conducta secular, una conducta puramente mundana, ¿ok? Y eso crea un choque que no nos permite crecer como obviamente quisiéramos crecer, ¿ok? Así que tengamos eso presente para que podamos tener eso bien claro. Yo voy a una pausa, después de la pausa regresamos y vamos a hablar de esa cuestión de abrazar la secularización, ¿verdad? Como muchas veces abrazamos la secularización. Así que vamos entonces a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos en breve aquí en las noticias a la luz de la